días. Agradecemos al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos brinda. Todos los domingos tenemos la bonita ocasión para reunirnos y adorar su santo y precioso nombre. Estamos comenzando ya prácticamente terminando el mes de septiembre, comenzando el mes de octubre, entramos en la recta final del año 2012. Y hasta aquí somos testigos de todo lo que Dios nos ha dado a nivel a nivel personal y a nivel familiar, y por qué no a nivel espiritual, en lo que Dios nos ha llenado de su inmensa bendición. Hoy vamos a continuar con el tema la familia cristiana. Hace 15 días estaba hablando de la intimidad a nivel de la pareja, ¿no? Pero no estaba precisamente hablando de la sexualidad. Hoy tocaré el tema de la sexualidad dentro del tema de familia cristiana. ¿Habla la Biblia de sexo? Y la respuesta es sí, claro, la Biblia es el libro que mejor puede orientarnos en un área o en un campo de tanta importancia para la vida del ser humano. Creo que es algo que está ahí en el ser humano, en el hombre y en la mujer, dado por Dios como una bendición, la sexualidad, pero que en nuestro tiempo hay un abuso, hay un desorden, y eso hace que la sexualidad hoy muchos la vean como pecaminosa. Pero la verdad no fue así al comienzo. Quiero remontarme al libro de Génesis en el capítulo 2, el verso 28. Génesis 1, 28. Y dice la palabra de Dios así: y los bendijo Dios. Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa es una cita. Ahí habla de multiplicarnos, y la única manera para multiplicarnos es a través de la vía de la sexualidad. Ahora observemos también Proverbios capítulo 5, verso 15 al verso 19. Y dice así la Escritura. Proverbios capítulo 5, verso 15 al verso 19. Dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Amén. Bien, con base en estas dos escrituras, entonces disertaré respecto al tema de la sexualidad. Si ustedes observan, la primera cita de Génesis 1:28 está hablando de la multiplicación, pero ahora Proverbios nos está hablando ya no de multiplicación, sino de la otra área en la que la sexualidad cumple su objetivo. La primera de ellas, en Génesis 1:28, es la reproducción. O sea que la sexualidad Dios la estableció como un medio para la reproducción, para la multiplicación de la especie. Los hijos no vienen sino a través de esta vía, no hay otra forma. Y según Proverbios capítulo 5, el verso 15, entonces nos habla de el placer. Dios pensó en el placer del hombre y la mujer, y no hay placer más grande que el que se pueda experimentar en la sexualidad. Pero la sexualidad según lo enseña la palabra de Dios. Ahora, todos nosotros
que conocemos la Biblia, sabemos que Dios instituyó el matrimonio. Y la sexualidad, para compartirse con el otro, debe hacerse dentro de ese marco. Si se hace fuera del marco matrimonial, la sexualidad, entonces puede ser pecaminosa, es pecaminosa. El mundo en el que vivimos nosotros está empujando a los adolescentes, está empujando a los jóvenes a prácticas sexuales sin freno, sin ninguna restricción, sino la de cuídate, sino la de usa un preservativo y ya. Esa es toda la restricción en este tiempo, sin tener en cuenta elementos espirituales, morales, familiares, personales. Y pareciera ser que, bueno, lo importante es que la jovencita no quede embarazada. Más la tragedia de nuestros días, que está alcanzando unos niveles que en cualquier momento podría verse como un problema de salud pública, es el problema de las adolescentes embarazadas, jovencitas de 12, 13, 14 años embarazadas. Mientras el discurso de este tiempo sea: practiquen relaciones sexuales, no piensen en el matrimonio, porque el matrimonio, eso es para los antiguos. Y en ese desorden, las generaciones futuras tendrán mayores problemas. Bien, entonces, la sexualidad, cuando Dios la pensó para cumplir dos objetivos. El primero de ellos, que los hijos vengan al mundo. Y el segundo, para que el hombre y la mujer puedan disfrutar. Hablaré entonces en primera medida del primer objetivo, que es la reproducción. Antes, llevarles a una escritura que aparece en el Salmo 127. Salmo 127. Hay una palabra preciosa que muchos consideran que no es una palabra para este tiempo, que fue para esa época. Versículo 3 hasta el verso 5. Es probable que lo que yo vaya a decir a partir del texto usted no esté de acuerdo. Es probable. Solo quiero que usted lo escuche, lo medite, lo reflexione. Dice la Biblia así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Bien, tomaré entonces este texto también para hablar acerca de la bendición de tener hijos. La sexualidad cumple el objetivo de que los hijos vengan. Papá y mamá un día se conocieron y un día intimaron a nivel de la sexualidad. Y resultado de eso, entonces, es usted, soy yo, ¿verdad? Nuestros padres ahí se unieron, y qué bendición. Ellos, además de que probablemente tuvieron deleite, fueron instrumentos de Dios para que nosotros viniéramos a este mundo. Ahora, quiero aclarar que papá y mamá no nos dieron la vida, porque el único que da la vida es Dios. Eso debe quedar bien claro. A veces cuando hacemos alusión a la madre, decimos la dadora de vida. La madre no es dadora de vida. El padre no es dador de vida. El único dador de vida es el Eterno, el Todopoderoso, el Dios Altísimo. ¿Qué es papá y mamá entonces? Son instrumentos, y muy especiales y muy valiosos, pero instrumentos. La vida no la produce el ser humano. La vida solo se origina en Dios. ¿Pensaron nuestros padres en traernos acaso? ¿O cuando ellos tuvieron intimidad estaban pensando más en disfrutarse el uno al otro? ¿Qué estarían pensando? ¿Alguna vez usted preguntó eso? ¿Y cuál sería la respuesta? Es probable que ellos, el día que tuvieron esa relación tan íntima como la sexual,
Ellos no dieron, bueno, hoy vamos a engendrar, hoy vamos a concebir a John, a Sandra, a Campo, a Luis. No, yo creo que ese día nuestros padres estaban en un momento de mucho cariño, de mucha expresión afectiva, y se juntaron los dos. Ellos no estaban pensando en nosotros, pero el Todopoderoso sí estaba pensando en nosotros. El Todopoderoso los estaba usando a ellos en ese momento tan especial para ellos, para dar cumplimiento a lo que Dios ha planeado aún desde antes de la fundación del mundo, tal como dice la Biblia. Ahora, eso es maravilloso. Cuando miraba esta escritura del Salmo 127, dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿Está consciente la familia cristiana de nuestro tiempo que los hijos son una herencia de Dios? ¿O está copiando el mensaje de afuera, el mensaje mundano, pagano, que trata de que la gente crea, que la familia crea que los hijos son una carga, que los hijos son un problema? La Biblia no dice así. La Biblia dice que los hijos son herencia del Señor. ¿Le gustaría a usted recibir más herencia? ¿Tiene hijos? Los que tenemos hijos sabemos que nuestros hijos son una bendición grande, una bendición preciosa. Dios a Mari y a mí nos dio la bendición de tener a Miguel, a Keila y a Yelixa. Son 3. Mi esposa dijo, hubieran sido más si no hubiese sido por problemas de orden físico, de salud. Pero 3 hijos son una enorme bendición. Ahora, ¿puede usted imaginarse si fueran 5? Será, oh, qué tragedia, porque en este tiempo nosotros vemos eso como una tragedia. Pero la Biblia dice: herencia de Jehová son los hijos. ¿Ha cambiado eso? O esto mejor, ¿ha cambiado esto después de 3000 años? Esto se escribió hace aproximadamente, quizá unos 3000 años, en la época de Salomón. ¿Ha cambiado la perspectiva divina respecto a los hijos? ¿O se mantiene? Se tiene que mantener. ¿Sabe por qué razón? Porque las palabras de Dios jamás van a pasar. Pero ahora pensamos distinto. Nosotros los seres humanos pensamos distinto, pero Dios no. Dios sigue siendo el mismo. Ahora, ¿cuál es el argumento en este tiempo para pensar como se piensa? Dinero. Porque ahora, para que los hijos vengan, no consultamos al dador de la vida, consultamos al Dios dinero. Si el Dios dinero dice que puedes, entonces se hace. Si el Dios dinero dice que no, entonces no. ¿Acaso hemos cambiado de Dios? Ahora, si somos creyentes en ese Dios, ahora también debo aclarar que no estamos hablando de desenfrenadamente traer hijos acá a este mundo. Sabiamente, pero honrando a Dios y creyendo a su palabra de que la bendición de la que está hablando el Salmo 27 tiene que ver con los hijos. Y añade adicional a eso, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Es estimado el fruto del vientre en este tiempo? La semana pasada arrojaron a una bebecita, no sé de cuántos días u horas, no sé, por allá a un techo de una casa. Se dieron cuenta porque sonó duro cuando cayó el cuerpecito de la bebé. Afortunadamente eran un techo de creo que era de lata, lo que permitió que de alguna forma amortiguara el golpe. Y bueno, ahora está bajo el cuidado del bienestar familiar. Esa madre que arrojó a esa bebé estima como cosa preciosa el fruto del vientre. Una recompensa. Y la Reina Valera, en la cual estoy leyendo, dice: de gran o cosa de estima, cosa de alto valor es el fruto del vientre.
Muchos padres se quejan de que sus hijos adolescentes son un problema, pero no analizan que desde el momento en que ella quedó embarazada, consideraron que eso era un problema. Los hijos no son un problema. La Biblia dice que son una bendición y que son de alta estima. Y el verso 4 dice, como saetas en mano del guerrero. ¿Usted se imagina a un guerrero que va a la batalla y que lleva aquí atrás sus flechas y lleva una flecha? Puede ir muy satisfecho a la batalla, puede ir más bien muy seguro a la batalla. No lleva sino una flecha. ¿Qué hacían los guerreros? Llevaban muchas flechas. Y luego dice acá, así son los hijos sabidos en la juventud. Así son los hijos sabidos en la juventud. Luego el verso 5 dice, bienaventurado el hombre que llenó la aljaba de ellos. Por favor, si lo puede leer conmigo. Bienaventurado el hombre que llenó la aljaba de ellos. Llenó la aljaba. ¿Cómo está nuestra aljaba? Bueno, la aljaba era el zurrón, la bolsa que cargaban los arqueros aquí atrás y echaban ahí sus flechas. Ahora, la Biblia dice, bienaventurado el que llenó la aljaba y salió a la guerra de la vida con la aljaba llena. Pero para llenar la aljaba necesitaba sacar tiempo para hacer las flechas, para alistar las flechas. Eso requería de mucho tiempo, pero probablemente había algún perezoso que decía, no, yo tengo pereza, no quiero muchas flechas, voy a llevar unas poquitas. Cuando estaba en la batalla se iba a dar cuenta de que necesité más flechas. Ojalá algún día no lleguemos a la conclusión de que debía haber tenido más hijos, porque quizás sea demasiado tarde. Ahora, la sexualidad viene para cumplir ese objetivo. También algunos han respondido a esta clase de concepto o de idea, hermano, es que en esos tiempos no había tanta gente y la tarea para ellos era reproducirse. Hoy hay más de 7,000 millones de personas, hay mucha gente. ¿No sabía Dios eso? Dios debió haber dicho, bienaventurados los que llenen la aljaba hasta que sean 1,000 millones, de ahí en adelante no. Dios sabía que íbamos a hacer más de 7,000 millones, no sabemos todavía cuántos vayamos a hacer hasta el final de todo esto. Claro que Dios lo sabe. Bueno, es que si somos 7,000 hay poca comida. Por lo que veo, no parece así. Creo que Dios nos hace ver rozagantes, tenemos comida, es una bendición. Ahora, ¿comemos nosotros mejores que nuestros padres? Es probable. La tercera generación hacia atrás nuestra, la tercera generación en la línea de ascendencia, estaban en el campo. Era una sociedad mucho más rural. Y en el campo se come bastante, pero no es que se coma bien. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Eso sí, le sirven a usted una tremenda perolada de plátano, de yuca. Eso sí, la proteína es poquita. Porque las vacas es para que críen más vacas, no para comérsela allí. Entonces uno observa que esas generaciones no estuvieron como tan bien alimentadas. Lo bueno era que no comían casi fritos, todo era cocinado, ¿no? Todo era cocinado. Pero no había la carta que hoy por hoy usted puede utilizar en su casa, ¿no? Entonces hoy hasta los niños deciden qué desayunar, qué comer. Me acuerdo tanto que yo fui a la escuela primaria siendo un chico de unos 6, 7 años
¿Y cuáles onces? O sea, ¿cuál lonchera? Los niños de ahora van con una tremenda lonchera y les echan de todo, que el sanduchito, que la frutita, que el juguito, que todo eso. Yo iba a la escuela a estudiar, no a comer. Yo iba a estudiar, y lo otro era que lo único que hacíamos cuando salíamos a la hora del descanso era a tomar agua de una quebrada, un riachuelo que pasaba cerca de la escuela. Allá uno se acostaba sobre las piedras y la tomaba directamente ahí del arroyo. Ese era el refrigerio en mis días. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que fue mejor ese tiempo? No, solo estoy mostrando de que, pues bueno, no había muchos recursos, pero aquí estamos. Hoy hay abundancia de recursos. Es una mentira llegar a creer que es por la escasez que no traemos hijos. Eso no es cierto. Bueno. Bueno. Ese es otro argumento también, ¿sí? La maldad está por doquier. ¿Para qué traer tantos hijos? ¿Está diciendo que su hijo es malo? ¿Está ya asumiendo que sus hijos serán parte de esa generación mala? ¿Por qué los malos sí traen hijos y se multiplican y los buenos no los traen? Qué bueno. Que los hijos de los justos se multipliquen sería una bendición para la tierra. Pero no estamos pensando así. Tenemos otra manera de pensar, alejada de la Biblia y muy cercana a la manera de pensar de nuestro mundo, de nuestra sociedad apartada de Dios. Entonces, tenemos que hay mucha gente, tenemos que hay mucha maldad. Y lo que decía también, que creen que no hay suficiente comida, pero la comida se pierde. Y estaba leyendo de un autor, creo que es de Martin Lloyd Jones, que él decía, el mar todavía está intacto en cuanto a la cantidad de vegetales que hay en el mar que son comestibles. O sea, todavía no estamos explotando la gran despensa que está en el mar a nivel de vegetales. Pues obviamente se está haciendo explotación de peces, pero vegetales aún no. Todavía hay mucho que comer en este planeta. Y lo más importante es que mientras Dios decida mantener la vida en la tierra, el que provee para sus criaturas es Dios. ¿Han leído ustedes de hambrunas en la Biblia? Sí, por ejemplo, Abraham llegó a la tierra que Dios le había prometido y era un peladero. El hombre llegó y no encontraba lo que encontraba en Aram, en su tierra, Ur de los Caldeos. Dios me trajo aquí a un desierto, y por eso él toma la decisión de irse para Egipto, que estaba bendecido pues por el río Nilo y eran tierras de riego. Entonces Abraham decide, pero la Biblia dice que había hambruna. En la época de José, ¿qué hubo? Hambruna. En aquellas épocas hubo mucha hambruna. O sea, siempre ha habido hambre, pero siempre también ha habido que comer. Lo importante es que siempre ha habido Dios. Eso es una bendición para nosotros. Bien, entonces, cuando nosotros estamos pensando hoy por hoy en hijos, temblamos. ¡Qué responsabilidad! Sí, es una altísima responsabilidad. La Biblia dice que es de alta estima el fruto del vientre. Creo que iba a comentar algo. Qué pena, Paulita. Bien. Bien, damos un saludo a Alejandra, que está en Buenos Aires, Argentina, y que está escuchándonos también. Pero la idea acá es, ¿qué ha pasado con los métodos de planificación familiar? Yo creo que no vamos a alcanzar
a abordarlos, pero dentro de 8 días seguramente vamos a entrar a hablar un poquito de esto. Hoy estoy motivándoles, no, perdón, hoy estoy tratando de transmitir algo que la Biblia dice. Ahora, si ustedes encuentran un pasaje en la Escritura que desestimule lo que estimula estos pasajes, tendríamos que entrar a reconsiderar esta predicación. Yo les aseguro que usted no va a encontrar un solo pasaje en la Biblia que desestimule el traer hijos. ¿Ya? Por eso es bien importante la inquietud que tiene Alejandra. ¿Por qué razón? Entonces, el porqué de los métodos de planificación familiar. El texto sigue diciendo: bienaventurado el que llenó la aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. En aquella época tener hijos era la mayor bendición. Cuando una mujer en medio del pueblo judío, o el pueblo hebreo mejor, no podía concebir, esta mujer sufría mucho. Esta mujer se sentía la mujer más desafortunada. La razón: no podía tener hijos. Y tenemos relatos bíblicos, como es el caso de Ana, la mujer de Elcana, un hombre por allá en la época de los jueces. ¿Qué dice la Biblia? Que Ana lloraba y lloraba y oraba delante de Dios. Esta mujer estaba bastante cargada por la situación que enfrentaba de no poder tener hijos. La mujer que podía parir a hartos hijos era alabada, era elogiada por el pueblo. Hoy por hoy es la insultada por la sociedad. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Ya. Una mujer que hoy por hoy tenga varios hijos, si la ven andar con 4 hijos, le dicen, perdónenme la expresión fea, áspera, horrible, pero otras mujeres dicen, qué bruta. Espere que los hijos de esta mujer crezcan, espere que pasen los años y después le van a decir, ay, qué envidia. ¿Cómo está usted de bendecida con sus 4 hijos? Para disfrutar de esos privilegios, de estar rodeado cuando se llega a los años en los que tenemos ya alguna dolencia y algunas complicaciones, sentirse uno rodeado de sus hijos, eso es un gozo que no se consigue en ninguna otra parte. Mi padre, que está en recuperación, yo lo veía cuánto se gozaba él cuando de vez en cuando nos reunimos todos, y todos somos 6 hijos. Ahora, ¿cuántos lucharon para criarnos? Sí, lucharon, pero no estaban solos. Dios estaba con ellos. Es verdad que no nos pudieron comprar juguetes. Es verdad que no nos podían comprar muchas cosas que quizá hubiesen ellos deseado traerla para nosotros. No lo hicieron. Pero nosotros no tenemos ningún resentimiento por esas cosas, porque sabemos que dieron lo mejor que tenían en ese momento. Un hijo jamás le va a hacer un reclamo a su papá y decirle, ¿por qué no me compró aquel juguete? Si su padre fue una persona esforzada, si fue una persona que se sacrificó por ellos, eso llena lo que supuestamente un juguete debió haber llenado, ¿no? Entonces, bien, quiero que ustedes en esta mañana puedan ir pensando en esto. Es una bendición tener hijos. Ah, bueno, sí, hay una. Tendríamos que entrar a mirar hasta cuándo somos jóvenes, ¿no? Sí. Ahora, hay que ver que probablemente José y María, la que era joven era María. José, por algunos
estudiosos que tratan de analizar los contextos culturales de la época, y por lo que uno observa en la Biblia, quizá José era un hombre ya mayor. Ustedes saben que hay una posición católica que dice que José tenía otros hijos, que es a los que Jesús llama hermanos, ¿no? Porque obviamente el católico no acepta que sean hijos de José con María. Pero sí, el asunto es que Jesús muy temprano pierde a José, que era su padre adoptivo. Ya José desaparece del escenario. Cuando Jesús muere, ya no está José por ahí, María está viuda, está sola. Bien, ahora, traigo entonces la inquietud de Viviana acerca de, sí, es que Dios planeó la vida de la siguiente forma. Se observa por las expresiones culturales en la Biblia y en otras culturas. ¿Qué pensó Dios? Dios pensó que uno hasta los 20 años, que uno a los 20 años ya debe haber tenido resuelto la situación de un hogar. Que entre los 20 y los 40, estoy hablando como del ciclo marcado por Dios como un ciclo normal de la vida para el ser humano. Entre los 20 y los 40, criar hijos. Entre los 40 y los 60, cuidar a los padres. Y entre los 60 y los 80, para los más robustos, ser cuidado por los hijos. No sé si me hice entender. O sea, hasta los 20 a usted lo cuidan sus padres, pero de los 20 en adelante a cuidar sus hijos. Hasta los 40 procurando criarlos. Y de los 40 a los 60, porque ya sus hijos están grandes, entonces usted probablemente ya tiene recursos y le queda algún recurso. ¿A quién debe dirigir los recursos? No a los nietos, a los padres. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo alcancé 40 años, mi padre estaba por arriba de los 60 años. Cuando yo tenga 60 años, mi padre estará por arriba de los 80. O sea, después de que yo cumplo 40 años, ya debería estar en la capacidad de empezar a ayudar a mi papá, porque él ya ha perdido su capacidad productiva, su fuerza productiva. Ah, no, pero que el seguro social, en las épocas bíblicas no había seguridad social, no había sistema de pensiones, ¿sí? Entonces hoy por hoy, que mejor que el Estado, bueno, que el papá ahorre mejor, porque no es el Estado en sí, para que tenga una pensión. Y como mi papá es pensionado, perdónenme, los hijos sacan el hombro a la responsabilidad de ayudarlos. Más bien, algunos lo que hacen es ayudarle a consumir la pensión, cosa que no está bien. Los hijos están para honrar a sus padres. El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y el honra a tu padre y a tu madre no es no les conteste mal, no les desobedezca, no sea respondón con ellos. En mi época era no le alce los hombros. Todo eso, claro, son elementos que hacen parte de honrar a papá y a mamá. Pero honrar aquí significa protegerlos, cuidarlos, darles la manutención cuando ellos ya no tienen las fuerzas para conseguirlo. Eso es lo que enseña la Biblia. Sí, eso no es tan bueno. Sí, no. Digamos que a veces vivir con los padres, teniendo uno su propio hogar, puede generar conflictos. Por eso la Biblia dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahora, sé que en este tiempo hay condiciones que quizá permitan eso, como por ejemplo construir un edificio. Y entonces papá y mamá viven en el primer piso, independiente, los hijos viven en el segundo, bueno, el que está casado. Y quizá hay un nivel de independencia pero si es viviendo en la misma casa, cocinando en las mismas ollas, eso genera mucho problema, sobre todo para el que no es miembro en sangre de esa familia. Estoy hablando de la nuera,
o estoy hablando del yerno. Entonces, por eso Dios en su sabiduría lo estableció de esa manera. ¿Quién? Ah, sí, bueno, es que en las épocas bíblicas el asunto era desde bien temprano, ¿sí? Ellos no se ponían a pensar cuántos eran. Afortunadamente no existía una forma de conteo en la época de la humanidad, y entonces estaban un poco más libres de esas presiones. Bien, entonces está claro la idea, por eso es para explicar un poco que dice habidos en la juventud. Significa que entre los 20 y los 40 sería una buena edad. Ustedes saben que para las mujeres después de los 40 años habrá mayor complicación. Quizá muchas mujeres después de los 40 no pueden concebir. Exacto. Y riesgos para la vida de ella, ¿no? Entonces, Dios así lo planeó, Dios así lo quiso. ¿Ya? Conocí a una señora que tenía 55 años y estaba embarazada. Ella estaba asustadísima. La conocí en una empresa donde fui a trabajar. Y estaba supremamente asustada porque todo el mundo se le acercaba y le decía: ¿usted a esta edad? Era su primer hijo, porque ella se casó a esa edad, 50, 54 años tal vez, y ahora quedó embarazada la señora. Qué tragedia. Y más de uno se acercaba era a sumarle preocupación, en vez de llegar a tranquilizarla. No, pero usted, ¿cómo se le ocurre? Además primeriza a los 55. Comentarios de esa naturaleza. Y muchas veces por otras mujeres que no, pensando en el impacto que puedan generar ciertas palabras. Esta señora estaba bastante preocupada, tenía 6 meses de embarazo, y en algún momento sabía que que yo oraba y que conozco del Señor y todo eso. Entonces empezó a pedir oración, y recuerdo que ahí en plena empresa un día decidimos orar. Me enteré que tuvo a su hijo normalmente, y su hijo sano y vigoroso. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Esas son excepciones. ¿Sí me estoy haciendo entender? El texto dice habidos en la juventud, pero en la juventud no la pasamos en otras cosas también importantes. Yo voy a entrar brevemente a un campo en el que vamos de reversa, vamos en contravía. Quizá usted se adhiera al concepto, quizá no. Pero estamos pensando que la época de joven es para disfrutarla. Estamos pensando que la época de joven es para ¿qué más? Para hacer dinero. Estudie, prepárese. Y uno estudia, uno se esfuerza. Le dicen disfrute. Estudiar a veces no es tanto el disfrute. Sí, eso es acuéstese en la madrugada y levántese a las 5 de la mañana, y a eso le llaman disfrute. Claro, hay que estudiar, no estoy diciendo que no, pero que disfrute. Haga dinero, termine una carrera, haga un posgrado, porque ahora ya no sirve tener un pregrado, entonces hay que hacer unas especializaciones en un posgrado. Y cuando uno despierta así, se sacude un poco, tiene 30 años o más. 30 años, a los que le fue bien 30 años. 30 años. Ya empieza a sentir que se le olvidan las cosas. Ya empieza a sentir ciertas cosas, y entonces ha pasado el tiempo tan ocupado, tan rápido, pero ha estado tan ocupado en ciertas cosas, y ahora dice: bueno, ahora sí debo pensar en realizarme. Debo pensar en buscar una mujer para casarme. Quienes piensan en el matrimonio. A los que no, entonces bueno, ya sabemos qué sucede. O una mujer dice: no, yo creo que ya es hora. Claro que ya es hora. Con todo el respeto que ustedes merecen, pero es que hay cosas que hacemos hoy que son contrarias a lo que la Biblia nos presenta. Para estudiar, usted tiene toda la vida. Para tener hijos, no. ¿Es así o no? Pero ¿quién dijo que uno a los 60 años en la universidad? ¿Y quién dijo que no?
¿Qué es mejor? ¿Estar a los 60 años en la universidad o estar a los 60 años lactando? No estoy exagerando, ¿verdad? Estoy exagerando, sí. Pero es como para impactar un poco el asunto. Es que también hay condicionamiento laboral, ¿no? Que las empresas ya, personas que pasan de cierta edad ya no son productivas y ya no son consideradas, ya son prácticamente desechadas a cierta edad, entonces también eso está impactando mucho en los jóvenes que dicen, no, yo tengo que estar en un punto a cierta edad porque si no lo voy a hacer para atrás. Claro. Sí. Es cierto. Ahora, también es cierto que entonces, como dice James, estamos ahí. Tengo que, porque después de los 35 años, ya me dan de baja laboral. Ya no soy tan atractivo laboralmente. ¿Sí? Pero resulta que usted dice, bueno, me voy a preparar para cuando tenga 35 años, esté preparado. Está preparado, luego cuando decide traer hijos ya no le dan trabajo. Porque ya no lo contratan. ¿Sí me hago entender? Estamos viviendo bajo las normas del mundo. Y eso no es para un discípulo. Un discípulo va a vivir bajo las normas del reino de Dios y Dios sigue siendo amo y Señor desde siempre hasta siempre. La misma sociedad puede muchas cargas sobre los adolescentes también, que llegan a cierta edad, cuando además llegan a su carrera y ya después las exigencias y los estándares son muy altos para ellos en cuanto a nosotros, cristianos. Sí, porque es que nos estamos comiendo todo ese discurso de allá afuera. Eso nos tiene indigestados. Eso nos tiene a nosotros con problemas de inflamación de colon espiritual. De verdad, estamos emproblemados. Por eso cuando como algo de la Biblia me sienta mal, me sienta pesado. Estamos con alguna dificultad en este tiempo. Estoy ahora, el viernes pasado comencé un curso prematrimonial para una pareja de unos chicos de otra comunidad. Entonces les pregunto la edad. Él dice 27 años. Bien, chévere. 27 años, buena edad. Ella 18 años. Bien. Bien. Y empecé a hablar con ellos y entonces me di cuenta de que a la muchacha la están bombardeando tremendamente. Les están causando un gran dolor. ¿Por qué razón? Porque a él le dicen, no, usted sí ya. Pero usted es una niña. Usted tiene hasta ahora 18 años. Yo tenía que hablar con ella. Bueno, si ustedes están pensando casarse, en mi opinión, es una buena idea. El matrimonio es una bendición. El que haya esposa, haya el bien. No puedo cambiar el discurso, es el que está en la Biblia. Yo tengo que repetir las palabras que están en la Biblia, no solo porque estén ahí, sino porque estoy convencido de eso. Tenía que entonces decirle a la joven, va a enfrentar esto, consejeros gratis, que llegan a decirle, no lo haga, está loca. Usted hasta ahora está comenzando la vida. ¿Saben una cosa? No es sino abrir las páginas de la historia de la humanidad para darnos cuenta que gente a los 18 años había hecho ya muchas cosas. Que si nosotros no la hemos hecho es porque hemos perdido el tiempo. No es sino leer para ver que esta gente tenía una expectativa de vida mucho inferior a la que tenemos nosotros. Pero desde muy temprano uno encuentra lecturas de 13, 14 años, personas de 15 años, ya en cosas supremamente gobernando, por ejemplo. Los reyes no se ponían a pensar, no, es que el muchacho tiene hasta ahora 10 años para que reine. No, le tocó y venga, asesorado, tutoriado, mentorado, pero va para adelante. ¿Cuál niño? No, él es el rey. ¿Sí? Así se vivió en las épocas pasadas, con menos tecnología, con menos información, con menos conocimientos.
Yo no sé si el gran cúmulo de conocimientos nos hace más inteligentes o nos hace... Yo no lo iba a decir. ¿Sí? O nos hace más inseguros. Otra cosa que reina en este momento en la sociedad es eso de la cultura del entretenimiento, es un perdedero de tiempo impresionante. Un error de tiempo, entonces, comprarle maquinitas a los muchachos, se la pasan ahí en jueguitos y pierdan tiempo, y cuando menos te piensan que después de los 30 es que se va a vivir la vida. Ya perdió la mitad de su vida. Sí, a los 30 entonces está pendiente de las consolas de última generación para seguir pensando. Y se casa y prefiere la consola que a la esposa. ¿Sí? Entonces, tremendo eso que estamos viviendo. Sí. Sí, sí. Tienes razón, John. La gente que de pronto van a escuchar esta predicación, ¿sí? O van a hacer algún comentario y dicen, no, eso fue para otras épocas. Yo voy a vivir bajo los preceptos del Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el más antiguo. O sea, si vamos a hablar de antigüedades, Dios no es antiguo, Dios es eterno. ¿Me estoy haciendo entender? Dios es eterno. ¿Qué quiere decir? Que a Dios no le pasa el tiempo. Y si yo vivo bajo los preceptos bíblicos, no deberían pasar en el tiempo. Pero el hombre que se cree más sabio que Dios, se atreve a calificar los conceptos de Dios como pasados de moda. Eso era para antes, como si Dios hubiese cambiado. El cristiano que piense de esa forma tiene que cerrar esta Biblia y tiene que botarla. Y tiene que inventarse una nueva. Y tiene que buscarse un Dios que hable de cosas modernas. ¿Ya? Pero el cristiano debe vivir conforme a la palabra de Dios, que es para siempre. El Señor dijo, pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué significa? Que seguirán estando todo el tiempo. ¿Dios es viejo? No, Dios no es viejo. Dios es eterno. Estamos nosotros tomando lo eterno, y eso no es ni antiguo ni nuevo, sencillamente es eterno. Ahora, estaba citando a la joven, porque en mi opinión, si una persona puede casarse joven, hágalo. Mi hija menor cumplió 18 años. Alguien me hizo la pregunta, a raíz de que me ha escuchado, y si su hija de 18 años le dice que se va a casar, ¿usted qué dice? Que se case, siempre y cuando sea en el Señor. Pero hasta ahora salió del bachillerato y está comenzando carrera. Sí, es que al casarse no se vuelve bruta. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, una persona se casa y las neuronas no se le comprimen, no... ¿Sí me hago entender? Porque es que yo escuché un discurso, no, obviamente no eclesiástico, pero el discurso es, no, se casó y hasta ahí fue. Pero por favor, ¿quién dijo que uno al casarse ya no puede estudiar? Máxime hoy, cuando hay tanta oferta de hasta en la misma casa puede estudiar. ¿O no es así? Ya no necesito ir a enclaustrarme. Inclusive ese es un modelo que está desapareciendo y que va a desaparecer, porque la gente debe aprender a aprender. Y cuando uno estudia a distancia o aprende, y a veces cuando uno va al aula, lo único que hace es lo que llaman educación de tanque en los Estados Unidos. El profesor llega y le echa unas gotitas de conocimiento y usted se conformó con eso. Usted puede seguir estudiando, usted puede terminar todas las carreras que quiera después de casado, ¿o no?
Si el recurso lo permite. Usted, pero es que ese es el problema. ¿Los hijos consumen? Dinero. ¿Consume más dinero usted que su hijo? ¿Ya? Consume uno más dinero, uno de adulto, que un hijo. Voy a decir esto. Cuando tuvimos nuestro primer hijo, éramos muy jóvenes y estábamos en una condición económica bien seria. Era mi primer empleo. O sea, yo tuve mi primer empleo después de casado, mes y medio después de casado. Usted dirá, que antes era un vago. No, yo fui criado en el campo y en el campo uno trabaja para la finca de su papá y no recibe pago y trabajo desde los 3 años. O sea, mi estatura no es sino porque desde muy pequeño me tocó trabajar. No, es broma. Pero quiero decir que sé trabajar desde muy temprano. Fui acostumbrado a eso, a trabajar desde muy temprano. Pero cuando ya estaba casado y Mari ya estaba embarazada, porque cuando uno es bastante joven es muy efectivo. Entonces, ¿qué sucede? Mi esposa estaba embarazada y yo estaba hasta ahora comenzando mi vida, mi historia laboral como empleado. Mi sueldo era un salario mínimo de la época, algo así como 12,500 pesos. Debía ir a cancelar arriendo y debía sostener a mi esposa, que estaba embarazada y que por esa razón no podía trabajar, o no debía trabajar mejor. Quiero cerrar con esto. Dios hasta aquí nos ha mostrado que los hijos no dependen de la fuerza de su brazo, papá. Que los hijos no dependen de la fuerza de sus manos, querida mamá. Que usted como mamá, usted como papá es solo un vaso en las manos de Dios para criar a sus hijos. Muchos niños pierden a sus padres cuando ellos son unos bebés, pero crecen, pero se educan. ¿Sabe por qué? Porque de una u otra manera, Dios que envió a ese niño, Dios va a responder. Dentro de 8 días aclaramos un poco más de dudas, de inquietudes. El tema creo que es interesante para el análisis. ¿Les parece que dentro de 8 días lo continuemos? Y hablaremos de planificación familiar. Bien, vamos a orar.